Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Consultorio de herencias, retomamos este espacio aquí en Capital Intereconomía. Qué ganas tenía, porque es de las secciones que más me gustan y yo creo que más ha cuajado entre los oyentes. Iciar Pernía, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Oye, te veo todavía muy color vainilla, ¿no? Un poco más limón, ¿no? Sí, ahí estoy. Sí, ahí, para que luzca todavía el moreno. Sí, todavía dura. Invertido horas. Sí, Iciar Pernía es socia directora de Legal por Naturaleza. Y además me decías que durante estas semanas te ha llamado gente, ¿no? Preguntándote y diciendo, oye, yo te oigo en la radio. Sí, bueno, la verdad que me encanta. O sea, ha sido un verano bastante movido en ese sentido. Y bueno, tenemos fieles oyentes, cosa que, bueno, me encanta. Incluso me han sugerido temas y la verdad que eso está fenomenal. Así que muy contenta y muy agradecida por este seguimiento. Bueno, saben que ustedes pueden plantear sus dudas sobre herencias, sobre testamentos, 915 33 18 51. Si lo prefiere pueden mandar mensajes escritos, mensajes a través de audio de voz al 609 22 47 16 y, como no, tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Me contaba Iciar que hace unos días llegaba a su despacho una familia queriendo dejar todo arreglado pues previo al fallecimiento. Eran previsores. Una de las hijas había sido favorecida durante su vida, mientras que la otra hija había salido adelante por sus propios medios. Pues a una le habían ayudado más y la otra pues un poquito menos. Imagínate, aterrizamos esta situación con un caso práctico para que resulte ilustrativo. Le llamamos Carlos. Carlos prestó dinero a su hija María para comprar una vivienda en Roma. Era su primer trabajo y en el extranjero. Sin embargo, cometió el primer error al no formalizarlo en un documento público o privado. No se puso nada negro sobre blanco. Porque, bueno, pues le había dado el dinero, somos familia, es mi hija y, bueno, aquí la administración estaba a por uvas. Yo no sé, ¿esto puede ser fraude? ¿Esto es fraude? Puede llegar a ser fraude. De hecho, con su mejor intención, Carlos lo que había hecho era regalarle dinero a María sin conocimiento de la administración y puede llegar a ser una conducta fiscalmente fraudulenta. Claro, pues yo digo, yo con mi hija puedo hacer lo que quiere, cuando quiera y donde quiera. Sí, por supuesto, pero que yo lo sepa. Yo, administración, tengo que saberlo. Me tienes que informar. Otra cosa es que tengas obligación de pago, pero de informarlo, sí. Vale. Luego ya veremos las consecuencias económicas. Claro. ¿Y esto cómo se puede resolver una vez llegado hasta aquí, si no lo he hecho? Bueno, pues lo ideal es formalizar un contrato de préstamo entre familiares que no llevan interés y lo podemos hacer en documento privado o en documento público. En eso no hay ningún problema. Y lo guardamos en un cajón. Ya. Quiere decir que yo esto lo presento ante la Hacienda Autonómica, el plazo son 30 días desde que se ha formalizado esa firma, se presenta exento de pago, o sea, sí que hay obligación de presentación y ya está, y lo guardo en un cajón. Vale. Después de ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo tengo que declarar en la renta, que yo le he prestado a mi hija 20.000 euros. Y ella lo que debería hacer es devolverlo. Me da igual que me lo devuelva a 100 euros al mes, a 10.000 euros al año, a 5.000, da igual. Otra cosa será lo que entre nosotros luego acordemos. Bueno, pues luego te lo mejoraré en la herencia, bueno, pues te lo condonaré en el testamento. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero para hacerlo bien, legalmente y de cara a la administración, lo ideal sería hacerlo así. Claro, imagínate que no lo formalizamos y que, no sé, ya han pasado años. ¿Ahí qué? Pues vamos a suponer que han pasado 3 años desde ese momento y pues ahora nos preocupamos y decimos, ¿y qué podemos hacer? Pues se puede entender por parte de la administración si ahora el 3 años y un día llega y me preguntan que es una donación en metálico sin pago de impuestos, por lo tanto es una donación encubierta. Ahí es lo que estábamos hablando, es un fraude fiscal. Entonces, ¿esto qué genera? Pues además del pago que lo va a girar la administración de oficio, sanciones y recargos. Y esto es innecesario para el donante y el donatario. ¿Por qué? Porque si mi padre me ha hecho una donación, quien debe presentar el impuesto de donaciones soy yo, donatario. Y mi padre, como donante, lo tiene que declarar en su renta. ¿Por qué? Porque es un dinero que sale de su patrimonio. Vale, y si yo solo quiero perdonar a mi hija, ¿qué pasa? Bueno, pues hacemos este documento privado o público y luego en el testamento yo puedo decir que le condono la deuda. Es decir, yo te perdono la deuda, no pasa nada.
Entendemos que es una donación no colacionable, pero en forma de préstamo. Vale, ya empiezas con las palabrejas. ¿Qué es eso de una donación colacionable? A ver, O sea, se dice así, colacionable. Sí. ¿Qué palabrejas tenéis, Sí, en esto del derecho? Totalmente. Buah. Esto es una jerga Sí, tremendo. aparte, un mundo aparte. Pues la donación colacionable quiere decir que mediante un negocio jurídico que se denomina donación, te he dado un bien, una casa, una joya, un dinero, lo que yo considere, ¿vale? Y en este caso te he dado los famosos 20.000 euros, pero de cara a la futura herencia es no colacionable, o colacionable, perdón. Quiere decir que ese dinero lo tendremos que volver a traer a la herencia, como en este caso María tiene hermanos, pues cuando se abra el testamento había 100.000, pero es que María ya recibió 20.000, esto sí es colacionable. Y si es no colacionable, pues todo lo contrario, es una liberalidad. Mi padre me ha dado 20.000 euros en vida, que lo habremos argumentado como un préstamo, como una donación, Vale. como lo que al final hayamos decidido, pero me lo dio como un regalo. Vale, imagínate que yo dije, pues no le presté el dinero. Y lo que dije, oye, pues de esa vivienda en Roma, 50-50. 50 es tuya y 50 es mía. ¿Esto, pensando en la futura herencia, es mejor o es peor? A ver, yo creo que es peor porque está desfavoreciendo a su... En este caso, vamos a suponer que María tiene una hermana, ¿vale? Pues entonces su hermana va a estar desfavorecida si lo que sus padres querían eran que heredaran a partes iguales. ¿Por qué? Porque María ya tiene el 50% de esta vivienda en Roma y del segundo 50%, cuando su padre fallezca, lo dividirán. Otra cosita más a tener en cuenta es si sus padres están casados en gananciales, pues además tendrá su mujer el usufructo de esa segunda parte, ¿no? Vamos a suponer que es un 10%. Y del 40%, el 20% será para su hermana y el 20% será para María. Con lo cual María va a tener un 70% de ese piso en Roma y su hermana solamente tendrá el 20%. Si su padre decide, oye, te lo voy a compensar con dinero, fenomenal, habrán heredado lo mismo. Si no, porque no hay bienes o porque su padre no quiere que sea así, pues está desfavorecida su hermana. Vale, o sea, ahora imagínate que mi hija es previsora porque escucha que aquí está el programa y tú insistes, hay que hacer testamento, asesoramiento financiero preventivo, y lo ha hecho y dice, hace testamento, reconoce la deuda, ¿esto tiene alguna validez para con los padres o para con la hermana? Sí, pero hay que tener en cuenta que si María fallece antes que sus padres, la deuda se extinguirá. Y por tanto sus padres no podrán recobrar la deuda. ¿Por qué? Porque una persona fallecida no genera un derecho de crédito ni patrimonio. Entonces, Ana también estaría perjudicada. ¿Por qué? Porque su hermana ha recibido 20.000 euros, que ella nunca va a recibir su parte proporcional. Vale. Y luego, ¿qué pasa con la otra hermana? ¿Qué hago? Si yo la quiero beneficiar. Bueno, pues un poco como hablábamos antes, volvemos al piso de Roma. Vale, pues María tiene un 70% del piso de Roma, vamos a hacer un inventario de bienes, que es un requisito sine qua non, o sea, aunque seamos herederos, si no tenemos un inventario de bienes, no nos podremos adjudicar los mismos en la proporción que corresponda, porque no sabemos qué es lo que hay realmente. En ese caso, pues vamos a valorar económicamente todos los bienes, me da igual que sean joyas, obras de arte, viviendas o incluso deudas, ¿vale? Y nos iríamos al pasivo de la herencia. Y tendremos que saber, vamos a imaginar que sí hay testamento y que su padre lo que quería era que heredaran a partes iguales. Pues en ese caso, mi hija María ha recibido ya 20.000, voy a compensar a mi hija Ana con 20.000 adicionales en la herencia. Vale. Siempre la idea es que no haya excesos de adjudicación. Y si no heredan a partes iguales, pero heredan a porcentajes, como las dos necesariamente van a recibir la legítima, su padre tendrá que decidir en testamento cómo quiere repartir los 2/3 restantes, mejora y libre disposición, pero que al final las dos reciban lo mismo, o sea, que ese 100% de la herencia lo reciban las dos para que no haya excesos de adjudicación. ¿Por qué? Porque esto genera también impuestos adicionales para que la que recibe más. Claro, de este caso, 3 enseñanzas que a mí me tengan que quedar claras. Pues 1, no se regala dinero ni bienes. En este caso, como hablamos de dinero, un préstamo entre familiares o una donación, lo que decida en este caso el padre. 2, que sea colacionable o no colacionable, también a elección del padre. 3, siempre hacer testamento. Y 4, cumplir los plazos, que la administración siempre esté informada de lo que vayamos a hacer, no verla como un enemigo, porque
aunque nos parezca extraño, es un aliado necesario. ¿Para qué? Para que todo vaya bien, porque siempre de un negocio jurídico llamado herencia, donación, legado, préstamo, tiene consecuencias fiscales. Entonces, si lo hacemos bien desde el minuto 1, es bueno para todos. Vale, voy a ir con los oyentes. 915331851. José Manuel, buenos días. Buenos días, Susana. Dígame usted. Gracias, mujer. Pues mira, yo tengo 2 hijos. Ya les he hecho 2 donaciones. Y estoy pensando una cartera de fondos, donársela por la historia de la subida de la bolsa y la declaración de patrimonio y todas estas historias. Entonces lo que no sé es si se puede hacer según están con la valoración actual de los fondos, o eso hay que hacerlo efectivo, o hay que pagar plusvalías por las plusvalías que tienen algunos fondos. A ver qué me pudiera decir. Muy bien, gracias. Vale. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues varias cositas a tener en cuenta. Primera, si ya le he hecho 2 donaciones, entiendo que vamos a suponer que le he hecho una donación a cada hijo o 2 donaciones a cada hijo. Tiene que tener en cuenta que si en 3 años le hace varias donaciones a cada uno de los hijos, se entiende acumulación de donaciones, con lo cual el porcentaje que haya pagado, imaginemos que estamos en Madrid, de padres a hijos está bonificado al 99%, pero si en un plazo de 3 años le ha hecho varias donaciones y en todas ha pagado el impuesto bonificado al 1%, la administración nos va a decir que no, nos va a decir que es una acumulación y va a calcular cuánto ha donado y le va a calcular el impuesto al completo. Eso por un lado. Por otro lado, estos fondos que está pensando poder donárselos, pues efectivamente tendrá que ser al valor liquidativo, por cuánto compre el fondo y por cuánto vendo el fondo. Y sobre eso la ganancia patrimonial. El hijo que lo recibe igualmente va a ser un impuesto de donaciones, pero el donante, en este caso el padre, lo va a tener que pagar en renta esas plusvalías que se hayan podido generar. Vale, voy con más consultas. 609 22 47 16. Consultas. A ver, oye, mira, o sea, preguntan esto por la donación. ¿Cuándo interesa donar y cuándo interesa dejar en herencia? ¿Me puede dar los 3 tips más importantes? Bueno, esto es una eterna pregunta y yo diría, como siempre, que hay que atender al caso concreto. Donar no es una mala opción. Lo que hay que ver es en qué comunidad autónoma estamos, qué es lo que queremos donar, cuántas donaciones tenemos previstas hacer a nuestro hijo. Y, o sea, es donación versus herencia. A mí me parecen las 2 opciones buenas. Depende del patrimonio que tenga la familia, cómo quiero organizar esa sucesión. Entonces, no puedo dar una opinión general, porque las 2 pueden estar bien, pero hay que atender al caso concreto. Vale. Los impuestos, súper importante. Vale. Voy con nota de audio. Buenos días, mis padres me donaron un piso en vida. ¿Eso se descuenta de lo que me corresponde como herencia cuando fallezcan? Bueno, muy bien. Muy interesante, además va ligado con lo que estamos contando. Sí, sí. Pues depende. Si tus padres, en este caso, no han dicho nada en el testamento, los demás herederos pueden entender que es una donación colacionable. Vale. Para que sea una donación no colacionable, específicamente debería estar indicada en el testamento de tus padres. Entonces, si todavía estáis a tiempo, revisar ese testamento, hablarlo, que lo hablen tus padres, cómo quieren hacer con sus demás hijos para regularizar esta situación. Vale. Esto es muy habitual, ¿verdad? Sí. Y muchas veces por desconocimiento, claro. Por eso me gusta... hacer todo con buenas intenciones, ¿no? Sí, normalmente. Y sin pensar en el futuro. Ni tampoco en que, como es cosa de familia y como es el dinero de la casa, ¿no? Y es de todos, piensas que esto no hay que comunicarlo. Claro, al final las familias lo que piensan es el dinero es mío, mi hijo necesita ayuda o quiero beneficiarle por X motivos, ¿qué le importa a la administración? Y luego vienen los problemas no solamente de la administración, sino también entre los propios herederos. Por eso, cuantos más documentos haya, aunque quizás no las familias a veces me cuentan, es que no es un momento agradable, bueno, pasar el mal rato ahora, dejarlo todo atado y bien atado y guardarlo en un cajón. Pero luego nos ahorra muchos disgustos y muchos trámites que, bueno, pues la persona que se ha ido ya no lo va a sufrir, ¿no? Pero los que se quedan aquí, sí.
Vale, voy con más consultas, 609 22 47 16. Ojo que tienen también el canal de YouTube, que pueden plantear dudas ahí también sobre testamentos y herencias. Vamos con la siguiente. Hola, buenos días. Mira, tengo una consulta de herencias. Es que hace unos años compré un piso con un dinero que era de mi madre y quería saber si había alguna manera de reconocer legalmente que ese dinero era suyo sin cambiar la titularidad del piso, porque es que yo lo puse a mi nombre. ¿Qué dices? Bueno, pues es un caso también más También muy habitual de lo que sí. parece. Pues es un problema. ¿Por qué? Porque realmente este piso es de esta oyente, vamos a suponer que es María, ¿vale? Pero realmente quien lo pagó fue su madre. Claro. Si hay más herederos, que imagino que, bueno, por eso viene la consulta, ¿qué podemos hacer? A ver, podemos donarle el piso que mi madre realmente me ha regalado, se lo puedo donar a mi madre para que ella a futuro nos lo deje en herencia a los herederos, pero es verdad que paga impuestos, o sea, cualquier movimiento que hagamos va a generar pago de impuestos. Podemos darle a mi madre por donación la nuda propiedad y el usufructo y yo quedarme con la nuda propiedad. Si hay más hermanos, repartir esa nuda propiedad, con lo cual estamos en cierta manera adelantando la sucesión. Para mí son las opciones que más me gustan cuando hay este caso, pero bueno, se puede reconocer un derecho de crédito, entonces la persona que tiene ese bien cuando fallezca su madre tendrá que compensar a sus hermanos con el valor de la vivienda, pero no hay muchas más opciones. Reconocer la deuda al final supone reconocer un derecho de crédito para los demás. Es un poco la pregunta concreta que nos hacía esta oyente. Reconocer la deuda es reconocer un derecho de crédito para el resto, ¿no? Para los demás herederos que me lo reclamarán en el momento de la herencia. Entonces, bueno, si tengo solvencia económica no hay ningún problema, pero si ese piso vale muchos miles de euros o cientos de miles, a lo mejor al final la que se tiene que hipotecar soy yo para poder pagar, o bueno, me hago un poco ahí la sueca y a ver qué pasa. Muy bien. Oye, ¿tenemos otra consulta? ¿Vamos a ella? ¿La tenemos? Pues vamos, la lanzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Es para el consultorio de herencias. No me ha quedado claro una consulta que ha hecho un oyente hace 5 minutos sobre unos fondos de inversión. Yo estoy en el mismo caso, heredarían mis 2 hijos, es la idea que tengo, los fondos que tengo ahora mismo abiertos, pero yo no querría tener que liquidarlos, como le he creído entender a Itziar. Entonces, ¿es necesario liquidarlos en el momento de hacer la cesión o puedo dejárselos con las posiciones abiertas? Venga, muchas gracias. Gracias. ¿Qué dices? Sí, no, perfectamente. Yo es que he entendido al oyente anterior que lo que quería era traspasarles el fondo, o sea, el dinero del fondo. Porque ha preguntado por el tema de plusvalías. No hace falta liquidar las posiciones para nada. De hecho, lo más habitual es que se abra, por ejemplo, si tenemos un fondo de inversión en un banco, lo que hace el banco es aperturar una cuenta a nombre de los herederos, pasa esa posición completa, esas acciones, esos bonos, lo que corresponda, se pasa completo a los herederos en su cuota de participación y a partir de ahí ellos ya pueden hacer lo que quieran, venderlo, mantenerlo, lo que sea. Bueno. O sea, hay las dos posibilidades. Nosotros ya no podemos hacer más porque mira, que nos llega la hora. Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza. Oye, muchísimas gracias por venir aquí y por estas clases de formación. Es súper interesante, ya ves que los oyentes están on fire. Bueno, estoy feliz de ver que tenían tantas ganas que retomáramos el consultorio. Claro que sí. Y siempre dispuestos a ayudar. Pues nada, claro un placer. Sí. Gracias, Itziar. Un abrazo. Chao, adiós. Chao. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.